Tiene la palabra el diputado Castillo. Cristian. Sí, presidente, creo que es una linda oportunidad para hacer una reflexión general sobre un tema nodal, ¿no? Como es el tema del endeudamiento externo. Ayer tuvimos efectivamente una jornada donde pocas veces forma y contenido fueron de la mano. La forma de un presidente, le tengo que decir a Milei, pero actuando como un delegado imperial, yendo a ver al dueño del imperio, arrastrándose como pocas veces se ha visto, con alguien que desconocía hasta el tipo de elecciones que hay en nuestro país, hablando como si fuera una elección ejecutiva, lo que es una elección de medio término, después estuvieron todo el día tratando de arreglarlo. No dijo lo que dijo, pero dijo esto que otra cosa. Insisto, esa actitud de sometimiento colonial que tuvo el presidente va de la mano del contenido del acuerdo. Porque esto lo que va a establecer es un nuevo pacto colonial, y esto hay que decirlo con todas las letras. Y un pacto colonial se enfrenta, en eso no hay que dejar ningún lugar a duda. Ese pacto colonial hay que sostener que uno lo va a desconocer más allá de si lo manda o no lo manda al Congreso. Esa es la primera actitud, es un pacto humillante donde una de las dos potencias que disputa la hegemonía global quiere que nosotros seamos su territorio y un alineamiento incondicional en todos los planos. A cambio de, dejarnos el pasivo ambiental, de saquearnos con todas las variantes del extractivismo, de imponernos una base militar en Ushuaia más temprano o más tarde, de hasta manejar la política cambiaria del país, encima con la peculiaridad que es una potencia competidora en cuanto a las exportaciones y que con simples movimientos puede hacer que las corporaciones estadounidenses se queden con muy poco con gran parte de las empresas locales. Preferencias para las privatizaciones, es decir, un sometimiento en toda la regla que nada tienen que envidiarle al Roca-Ranciman o a otros de los pactos, el Estatuto Nacional del Coloniaje, ¿no?, como fue bautizado en aquel momento, y tantos otros ejemplos de sometimiento nacional que hemos tenido a lo largo y ancho de la historia. ¿Que este gobierno quiere hacerlo como le da la gana? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Lo vimos frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno tenía que enviar una ley, era muy clara la Constitución, era clara después la ley Guzmán, y sin embargo mandó un DNU con Caputo confesando que lo hacía porque no tenía los votos en el Senado. Pero ese no es el problema es que después le aprobaron el DNU acá en la Cámara de Diputados, a pesar que era ilegal lo que estaba haciendo. Y no alcanzaban los 37 de la Libertad Avanza. Se lo votó el PRO, gran parte de Encuentro Federal, se lo votó el radicalismo en sus distintas variantes, la coalición cívica que siempre estaba en contra de los DNU, y ahí votito para el DNU, y también sectores que habían entrado a la Cámara de Diputados por Unión por la Patria y luego votaron hasta el acuerdo con el FMI, siempre el mismo argumento: los gobernadores tienen que financiar la deuda, los gobernadores tienen este problema, los gobernadores llevan a aceptar el acuerdo humillante con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora es cierto que si el gobierno no quiere pasar por el Congreso, está cometiendo una ilegalidad. Artículo 75, inciso 4, inciso 7, inciso 22, artículo 76 también de la Constitución, dice muy claro que cualquier empréstito, cualquier acuerdo de recursos externos tienen que ser determinados por el Congreso Nacional, y bueno, son atribuciones claras que no puede tomar el Ejecutivo por sí solo. Ahora bien, dicho esto, y que esto es lo que quiere el gobierno, y que este acuerdo, ¿qué merecería? Bueno, una gran movilización en contra de este acuerdo y el pacto colonial. La CGT debería estar a la cabeza convocando un paro general con movilización para enfrentar el sometimiento nacional, lo primero. O sea, no es solo Congreso, sería lo que corresponde. Si hay un pacto colonial, que se hace en las calles enfrente del pacto colonial. No, esa es la actitud que merece esto que se está haciendo, ¿no?
Si no es agachar la cabeza. Pero hagamos un breve raconto. Mire, el tema de la deuda es clave desde la caída de la dictadura militar, ¿no? Sabemos de 7 a 43 mil millones, una deuda totalmente fraudulenta. Volvamos a ver la campaña electoral del 83, fue el gran tema la deuda, en el marco de una cesación de pagos que había entrado México, de una crisis de la deuda latinoamericana, una deuda que era centralmente con bancos privados, no tanto con los organismos internacionales, pero esos bancos privados exigían un acuerdo con el FMI para hacer la renegociación. Y después de coquetear con un club de deudores, después de haber dicho en la campaña que iba a separar la deuda legítima de la deuda ilegítima, y de plantear incluso la posibilidad de una moratoria parcial, el gobierno de Alfonsín termina aceptando la imposición de los Estados Unidos. Plan Brady y Plan Baker, su ruta hiperinflación. Así terminamos aceptando el argumento de que no se puede romper con el capital financiero internacional, no nos queda otra. Menem después fue más allá, el mejor alumno del FMI. Menem, que había subido con revolución productiva, salariazo, también hablando de que no se podía someter contra el FMI, hacía alarde en parte de ese discurso, termina una sumisión colonial todavía superior a la que había culminado Alfonsín cuando acepta el acuerdo del FMI. Digo, y que había sido una situación donde los bancos decían cuánto le debíamos gracias a Cavallo y gracias a la estatización de la deuda privada. El gran capital argentino y extranjero que opera en el país nos pasó 23 mil millones de dólares de su deuda privada al Estado para que lo pague toda la población. Y eso se aceptó, en vez de haber desconocido esa deuda, que era la actitud soberana que correspondía a la caída de la dictadura y la asunción de un nuevo gobierno. En un contexto, insisto, de crisis de deuda latinoamericana, donde había que llamar a los pueblos de Latinoamérica a rebelarse. Y eso planteó la izquierda en ese momento, el no pago de esa deuda, ilegal, ilegítima, fraudulenta. El camino fue otro, el camino fue el sometimiento de un gobierno y luego redoblar las cadenas de ese sometimiento por parte del gobierno de Menem. Entrega de todo y poco antes del estallido va y lo nombran el mejor alumno del FMI a Menem. Sigue de la Rúa que hace, continúa lo mismo. El mismo camino de entrega, de sometimiento al fondo, megacanje, blindaje, qué lindo es dar buenas noticias, lo trae a Cavallo. No, yo no perdí la elección de octubre, era Terraño y Alfonsín los que eran candidatos, acá no pasa nada. Le levantaron el apoyo y de un día para el otro, corralito, corralón, rebelión popular. Y todo ese esquema de neoliberalismo y sometimiento de los 90 puesto en crisis y desafiado por la movilización popular y en retroceso. Eso no va. Desconocimiento de Rodríguez Sá de la deuda con el sector privado, en su breve interinato, el interinato de Adolfo el Breve, y luego pagos al FMI que continúan durante todo ese periodo, y luego viene Néstor Kirchner, se beneficia del no pago hasta que hace la renegociación de La Baña, en 2 partes, le paga al FMI todo directamente, se paga mucha deuda, como Cristina Fernández lo reconoció, hemos sido pagadores seriales de deuda. Y con Macri, ¿a dónde vamos? Un acuerdo con el FMI dado por Trump versión 1, una deuda absolutamente ilegal, donde jamás el FMI podía dar por la cuota parte de Argentina ese nivel de deuda, esos 57 mil millones de dólares, con un solo objetivo, que Macri sea reelecto, el único objetivo que eso tuvo. Llegaron a transferir 44 mil millones de dólares, no quedó nada de eso, no quedó nada. Todo fue para bancarle el negocio a Pinco, a BlackRock, a todos los amigos de Caputo, a todos los fondos de inversión. Se la fugaron toda la que vino del FMI. Pero, ¿qué pasó? Nos dejaron esa deuda. ¿Y qué pasó con el gobierno anterior? Cuando estaba en la oposición decía vamos a desconocer, solicitada, firmada, esa deuda es ilegal, etcétera. Llegaron la Realpolitik. La Realpolitik. Martín Guzmán nos decía, Cristalina Georgieva es otro fondo, no es Christine Lagarde, es buena, es amiga de la Argentina, es amiga del Papa, la veo en la conferencia, nos va a ayudar. Reestructuraron primero la deuda privada en una situación de pandemia espectacular para desconocer la deuda. ¿Qué más excusa que la pandemia para decir esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, puesta al servicio no de las necesidades del pueblo, sino
puesta la necesidad del servicio de la reelección de Macri para desconocer esa deuda. Excepcionales condiciones políticas. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Firmó con el FMI. Y el oficialismo de aquel entonces se dividió. Un sector apoyó el acuerdo de Guzmán, Axel Kicillof, vean el tuit de aquel momento, y muchos de los diputados. Otro sector se opuso a ese acuerdo, diciendo que había que negociar mejor, que era una mala estrategia de negociación, y hubo diputados que se abstuvieron, como el miembro informante acá, que no votó ni en contra ni a favor, sino se abstuvo. Entonces, el oficialismo del pasado, hoy oposición, tiene que dar una explicación. ¿Qué estuvo bien? ¿Votar a favor del acuerdo de Guzmán? ¿Votar en contra del acuerdo de Guzmán? ¿O abstenerse del acuerdo de Guzmán? Hay una explicación que se debe, porque ¿qué va a pasar hacia adelante? Suponemos que se va Milei y ganan las elecciones, o se adelantan la elección y ganan. De nuevo, una parte se va a abstener, otra parte va a votar a favor, otra parte va a votar en contra. ¿Cuál es el tema del FMI? ¿Qué se va a hacer con el FMI esta deuda? Porque ahora a la deuda de Macri, legalizada en el gobierno anterior, con lo cual no deja de ser ilegítima y fraudulenta, se le agrega la nueva deuda marca Javier Milei. Bueno, insisto, un acuerdo con el FMI ilegal, porque tenía que haber pasado por una deuda, por el Congreso y lo envió con un DNU, y ahora el acuerdo con el Tesoro, con Beset, este nuevo pacto colonial. Entonces, nuestro dictamen de minoría toma, a partir que se abre el debate sobre este tema, retoma proyectos de ley que hemos presentado para señalar con claridad que hay que dar un mensaje muy contundente desde el Congreso. Ese mensaje tiene que ser que desconocemos la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Insisto, el desconocimiento soberano de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y que nos vamos del Fondo Monetario Internacional. Se acabó ser parte de un organismo de sometimiento. Eso es el FMI. No es crédito en mejores condiciones como nos quieren hacer creer los economistas neoliberales. Y otros también. No es eso. Es diseñar un esquema de sometimiento, intervención e injerencia interna. Porque la deuda del FMI, como es impagable, ¿qué hace? Que cada gobierno tiene que seguir las recetas del FMI. Entonces, aceptar el endeudamiento con el FMI es aceptar esas recetas que siempre es joder al pueblo para pagarles la deuda a ellos. Y no otra cosa, es eso, ser parte del FMI. ¿Para qué ser parte del FMI? ¿Para qué? ¿Qué beneficio ha tenido Argentina siendo parte del FMI? Al revés, solo hemos tenido perjuicios siendo parte del FMI. Sometidos al Fondo Monetario Internacional. Mire, le voy a dar un solo ejemplo, muy ilustrativo me parece. Los últimos 3 gobiernos, Macri, Alberto y el Frente de Todos, Milei, le pegaron a los jubilados. Hicieron perder poder adquisitivo a los jubilados. Y uno dice, ¿por qué? ¿Los 3 habrán tenido problemas de chiquito con los adultos mayores? No. No es un problema personal, no es un problema de carácter. Es un problema que se resume en estas 3 letras. Fondo FMI, Fondo Monetario Internacional. Si vos te sometés al FMI, llegues como llegues, digas lo que digas, hables en el recinto, terminás licuando a los jubilados. Terminás bajando lo que cobran jubiladas y jubilados, liquidando los ingresos, licuándolos, lo harás cambiando la fórmula, congelando, muchas variantes, pero jodés a los jubilados. Si vas al FMI, jodés a la discapacidad. Y las marchas de los discapacitados ya habían empezado cuando estaba Massa de ministro de Economía, no olvidemos. Si vos vas al FMI, jodés los ingresos populares. Y no hay otra. Por eso fracasó Macri, fracasó Alberto y fracasa Milei. Y lo último, mire que digo, importante, el argumento realpolitik. Pero si rompemos con el FMI, enfrentamos al capital financiero, nos invaden los marcianos, nos van a tomar todo. Pero se están quedando con todo yendo al FMI. ¿No? Se están quedando con todo. Con el litio, con el cobre,
con el agua, los fondos de inversión que se quedan con gran parte de capital agrario que también están metidos, se quedan con todo. ¿Qué más colonización que eso? Siendo sirviente del FMI. Mire, yo le aseguro que si en el 83 se hubiese desconocido esa deuda, Argentina hubiese marcado un camino para todo el llamado mundo periférico, para todo el sur global sometido por la explotación y la opresión del capital financiero. Es hora de decir basta a este sometimiento. No se puede seguir dando vuelta. Y termino con esto. Decía el diputado que presentó, el diputado Itay Hagman, que presentó el dictamen de la mayoría, el que va a ser el dictamen de mayoría, que efectivamente el 26 de octubre se juega algo. Bueno, el 26 de octubre sí se juega. Del Frente de Izquierda le vamos a decir no, del resto de la fuerza veremos si lo llaman los gobernadores y qué le dicen. Porque se puede aprobar que pase por el Congreso. Y nosotros estamos de acuerdo en que no puede aprobarse nada, que es una cuestión mínima que tiene que pasar y debatirse y cada uno dar la cara, dar la carita y mostrar estoy con el fondo o no estoy con el fondo, decir lo que quiere. Queremos que todo el mundo se exprese, no ahora en secreto que todos miran para arriba. Y muchos gobernadores celebran lo de Trump. Pero, ¿qué seguridad tienen? Que los propios después no le votan a Milei el acuerdo con el FMI. Si ya se lo votaron en el DNU. Los nuestros no. Los nuestros no le van a votar nada al FMI. No le van a votar nada al FMI. Tenemos absoluta claridad de cómo vamos a estar el 26 de octubre. El resto no puede decir lo mismo cuando votan. La lista depende. El primero no sé, el segundo tal, el tercero tal cosa. El que no está en la boleta única, que esconde a mucha gente y está en el coso, no sabemos. Obvio, los financiados por el narco y Cositorto ya sabemos lo que van a hacer, ¿no? ¿Qué tema, no? Los financiados por el narco y Cositorto, está bueno. Está bueno. La gente que cumple la ley y el orden, no sé. Después nos viene con ese verso, las penas. Bueno. Castillo, por favor. Ya terminó. Gracias. Disculpen que me extendí un poco, pero creo que es un tema para el debate político. Y las comisiones, ¿para qué están? Para el debate político. Y me parece un tema crucial. ¿Qué hacer con la deuda? Desconocimiento soberano de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, ruptura con el FMI. Ese es el dictamen que estamos presentando del Frente de Izquierda. Muchas gracias.